Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir en esta clase con motores de combustión interna. La última clase habíamos visto el funcionamiento, ¿no? Viendo desde el punto de vista mecánico cómo funciona un motor de combustión interna. Hemos visto los motores de 2 tiempos, ¿no? El motor de 4 tiempos. Siempre vimos nada más que los motores de combustión del ciclo Otto, digamos, ¿está bien? Eh, se llaman así en honor al inventor, digamos. Habíamos visto de qué consistían esos 4 ciclos, o esos 4 tiempos, perdón, y los 2 tiempos, ¿no? Recordemos admisión, compresión, explosión y escape. Y ahora lo que vamos a ver es un poco cuáles son los principios físicos, termodinámicos, involucrados, digamos, dentro del funcionamiento del motor. Habíamos visto algo igualmente, ¿no? Habíamos visto el principio termodinámico, ¿no? A partir de qué principio se genera el trabajo en el motor. ¿Está bien? Habíamos dicho que, bueno, había una combustión, ¿no? De una mezcla de algún hidrocarburo más oxígeno, más aire. ¿Está bien? Es fundamental esa combinación. Había algo que lo generaba, ¿no? En el caso del ciclo del motor Otto, el que lo genera es una bujía, ¿está bien? Pero desde el punto de vista físico, habíamos visto que se producía o se transformaba esta energía interna que tenía el combustible, ¿no? Que al combustionar, ¿no? Hacía desplazar un émbolo. Ese desplazamiento, ¿no? O sea, al combustionar había un aumento de presión y temperatura. Eso de alguna forma hacía desplazar ese émbolo, ¿no? Mediante una fuerza sobre ese émbolo. Esa fuerza aplicada sobre el émbolo, una distancia determinada, ¿no? Que es la carrera del pistón, provocaba trabajo, digamos, o transformaba esa energía interna que tiene el combustible en trabajo, ¿no? Fuerza por distancia, o sea, la fuerza aplicada sobre el émbolo por la distancia recorrida es trabajo. Entonces, de alguna forma, mediante la combustión de esa mezcla, transformamos esa energía interna en trabajo. Si vemos los 4 tiempos en un ciclo termodinámico, ¿está bien? Donde involucramos o donde se ven los volúmenes del cilindro, los volúmenes abarcados desde el punto máximo, punto muerto inferior y punto muerto superior, ¿está bien? Las presiones dentro del cilindro, ¿está bien? Se puede ver que en el punto 1, ¿no? Estando en el punto muerto inferior, hasta el punto 2, ese es el proceso de compresión de la mezcla, ¿está bien? En este proceso hay obviamente una disminución del volumen, ¿no? Porque el pistón va subiendo, a la vez va comprimiendo la mezcla, entonces la presión del sistema va aumentando. Hasta el punto 2, en este camino de compresión, la variación de calor en el sistema es 0. Llegado al punto 2, llegado al punto muerto superior, ¿está bien? Se produce la combustión, el sistema admite o el sistema absorbe el calor de la combustión, ¿no? Esto pasa del punto 2 al punto 3. Es el momento de la combustión. Del punto 3 al punto 4 es el momento de expansión, ¿no? Obviamente el calor asociado a la combustión sigue dentro del cilindro. Entonces en la expansión, desde el punto 3 al punto 4, desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, ¿no? A la presión
que está después de la combustión, la mezcla, está bien, el calor o la variación de calor es cero, porque el sistema, ¿no?, sigue conteniendo ese calor desde el punto 3 al punto 4, desde el punto superior, desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, que es el momento donde se produce el trabajo, ¿no?, se produce la expansión, se produce el movimiento del pistón hacia abajo. Llegado al punto muerto inferior, el punto 4, ¿está bien? Acá hay está el proceso de escape entre el punto 4 y el punto 1, por lo tanto hay un calor cedido, un calor emitido por el sistema, ¿no? El calor asociado a la combustión son los gases de combustión que salen del motor. Entonces de esta forma se puede hacer un análisis termodinámico del motor de 4 tiempos de Otto. ¿De qué forma se transforma ese trabajo que vimos, ¿no?, en movimiento? Eso, visto desde el punto de vista físico, tenemos que el mecanismo de biela-manivela, en el proceso de expansión, está bien, donde el pistón empieza a bajar, donde se produce el trabajo, ¿no?, debido a esa explosión, este mecanismo transfiere ese movimiento rectilíneo en una sola dirección en una vuelta, ¿está bien?, del cigüeñal. Entonces este mecanismo es el que está asociado al pistón, ¿no?, y transforma ese trabajo generado por el pistón, lo transforma en movimiento, transformando ese movimiento en una sola dirección que tiene el pistón, lo transforma en un movimiento giratorio, ¿está bien? ¿Mediante qué? Mediante el cigüeñal. A partir de esto, puedo determinar cuál es la potencia de un motor, ¿está bien? Que va a ser igual al par motor por las revoluciones por minuto. ¿A qué se refiere esto? Es par motor, es lo que habíamos visto recién, el trabajo realizado, ¿no?, por el movimiento del pistón luego de la explosión, desde el punto muerto superior al punto muerto inferior. Ese movimiento genera un trabajo llamado par motor. Eso multiplicado por las revoluciones por minuto, o sea, las vueltas dadas por el cigüeñal, ¿no? Entonces, este producto me da la potencia generada por el motor. Obviamente, esta potencia no es constante a lo largo del movimiento, ¿no? Más adelante vamos a ver que esta potencia depende de la revolución del motor. A qué vueltas esté dando el motor. ¿Está bien? Pues no todas las explosiones son iguales. Pero la forma de determinar la potencia de un motor es de esa forma, digamos. Calculando el trabajo realizado por el pistón, ¿está bien?, el movimiento por la fuerza, eso se llama par motor, por las vueltas del cigüeñal. El cigüeñal es el encargado de transmitir ese movimiento rectilíneo, ¿no?, ese movimiento del pistón que es transferido por medio de la biela, manivela, al cigüeñal. Estas son es el encargado de girar y a la vez transformar ese giro en movimiento de las ruedas. ¿Está bien? Esta es la forma básica de cómo una explosión, ¿no?, una combustión de esa mezcla genera un trabajo, ¿está bien?, genera el movimiento del pistón hacia abajo. Al generar ese movimiento genera un trabajo. Ese trabajo llamado par motor, por la vuelta que transfiere ese movimiento al cigüeñal, es la potencia del motor. Recordemos que la fuerza de la explosión no es siempre constante para cualquier velocidad. En una cierta velocidad del motor tenemos el punto máximo de par, ¿no?, que es donde se consigue la máxima fuerza suministrada y por tanto la máxima aceleración del vehículo. Por eso
interesa mantener el par motor lo más alto y constante posible. La potencia se ve reflejada en la aceleración media máxima y en la velocidad máxima, digamos, o la velocidad de punta. O sea, contra más potencia, menos tiempo para alcanzar una velocidad y una velocidad máxima mayor del vehículo. Una vez hecho este análisis físico-termodinámico, ¿no?, viendo qué fenómenos físicos termodinámicos están involucrados en el movimiento, en la generación de trabajo en un motor de combustión interna, podemos definir de alguna forma cuáles son los motores de combustión interna. ¿Está bien? Ya hemos visto algunos. Tenemos los de dos tiempos, el Otto y el diésel. Solo vimos el Otto, ya que el diésel ya no se usa de dos tiempos. ¿Está bien? Luego están los motores de cuatro tiempos. Esta es la forma de dividir los motores de combustión interna. El Otto, que ya lo hemos analizado. El diésel y el Wankel, que lo vamos a analizar ahora. ¿Está bien? Este es un motor rotativo que tiene otra configuración, donde de alguna forma el pistón no tiene un movimiento rectilíneo, sino un movimiento circular. Ahora lo vamos a analizar un poco en más detalle. Y luego, otro tipo de motor de combustión interna son las turbinas de gas o turborreactores, que también lo vamos a analizar. El siguiente que vamos a analizar es el motor de cuatro tiempos diésel. ¿Está bien? Acá hay una diferencia fundamental respecto al Otto, ¿no? Primero que nada, no hay un iniciador de la combustión. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Vemos que hay un ciclo de admisión, ¿está bien? Un tiempo de admisión, que es de admisión nada más que de aire. Solamente de aire. Esa es la primera diferencia. Hay muchas más. Vamos a hacer un análisis de diferencia entre el Otto y el diésel, ¿no? Pero para arrancar, solo comprime y admite aire. Hay una admisión del aire. El segundo tiempo es la compresión del aire. ¿Está bien? Una vez llegado al punto máximo o al punto muerto superior, se produce la inyección del combustible, en este caso diésel. En el momento que se produce la inyección, se produce la combustión debido a la alta compresión de ese aire, ¿está bien?, y a lo volátil que es el combustible, el gasoil, es el combustible que se usa en este tipo de motores. ¿Está bien? Son muy parecidos los ciclos, los tiempos, ¿está bien? Admisión, pero admisión de aire, compresión del aire. Una vez estando en el punto máximo, en el punto muerto superior, ese pistón, se le inyecta el combustible, ¿no?, mediante los inyectores. Se le inyecta gasoil. Hay una diferencia fundamental entre qué tipo de combustible usa uno y qué tipo de combustible usa el otro, hablando siempre entre el diésel y el Otto. Una vez que se inyecta ese combustible, ¿no?, y debido a las características del gasoil, ¿no?, y teniendo en cuenta que en el punto máximo, en el punto muerto superior, el aire está comprimido, ¿no?, esa combinación hace que el aire comprimido más las características de ese combustible se autoencienda esa mezcla sin necesitar el iniciador, ¿no?, el cual está presente en el ciclo Otto, que es una bujía. En este no. En esto es una autoignición, ¿está bien?, debido a la compresión, a la alta compresión de ese aire mezclada con el combustible gasoil, que tiene la característica, comparado con la nafta, de ser un combustible de reacción de combustión rápida. ¿Está bien?
de velocidad de combustión alta en comparación con la nafta, digamos. La otra diferencia entre gasoil y nafta es la volatilidad del gasoil es muy alta, ¿está bien? Comparada con la nafta. El gasoil es mucho más volátil, es mucho más propenso a la combustión, ¿no? Por eso, bajo estas condiciones de aire comprimido, ¿no?, mezclado con ese gasoil, se produce la autoignición debido a esas características que tiene ese combustible. No pasaría lo mismo si le inyectamos nafta a un motor diésel, ¿no? No se autocombustionaría, digamos. En este proceso, con solo tener esa alta compresión del aire, ¿no?, y tener esas características del combustible, hay una autocombustión de esa mezcla, ¿no? Entonces el ciclo se completa igual que en el ciclo Otto, en el motor de 4 tiempos de Otto, donde hay una admisión, hay una compresión, hay una combustión y hay un escape. ¿Está bien? Solamente que el ciclo no lo hacen los mismos componentes en este motor, ¿no?, que en el de un motor Otto. Este tipo de motor es mucho más eficiente, ¿no?, tiene un rendimiento más alto, la carrera de la compresión es mucho más eficaz. ¿Por qué? Porque el recorrido del pistón es un poco, digamos, en realidad, es un poco más larga que la de un Otto. Entonces, al ser el recorrido del pistón un poco más largo, ¿está bien?, produce más trabajo, por eso es más eficiente. Después vamos a hablar de relaciones de compresión entre los motores. Eso se refiere a los recorridos del pistón, ¿no? Después vamos a hacer un análisis más detallado en las diferencias que hay entre un motor diésel y un motor Otto de combustión interna. ¿Está bien? Pero acá ya vemos dos diferencias fundamentales, ¿no? Que el ciclo completo no lo realiza la mezcla, ¿no?, que en el diésel hay una autoignición, no hay un iniciador de la combustión como lo hay en el Otto mediante la chispa de una bujía. Respecto al motor Wankel, ¿no?, hay grandes diferencias respecto a los otros dos, ¿no? Entre los otros dos hay, vamos a ver algunas, ¿no?, que relativas a partes o tipos de combustibles distintos que se usan, ¿no? En este hay grandes diferencias, igualmente ya no se usa. Vamos a ver por qué no se usa este tipo de motor. ¿Está bien? Tiene mucho menos partes móviles, ahora lo vamos a ver. Tiene, por ejemplo, dos bujías, ¿no?, una sola parte móvil. Este ya no tiene válvulas de admisión ni de escape. Puede constar de varios rotores. Tiene más potencia que los otros dos. ¿Está bien? Inicialmente se lo usaba en motos. Fíjense que no tienen ni pistones ni bielas. La parte principal de este tipo de motores es el rotor, que es esta parte en forma de triángulo, ¿no?, el cual está asociado al eje del motor. De alguna forma son las dos únicas piezas móviles de todo el motor. Por lo tanto es mucho más liviano, por ejemplo, que los otros motores. Mucho más fácil de armar.
como dijimos, menos partes, ¿no? Menos partes móviles, que es importantísimo, pero tiene grandes desventajas. Tiene giros 3 veces más rápidos que los otros. En este tipo de motores no hay válvulas de admisión y de escape como en los otros, sino que hay lumbreras, ¿está bien? Las cuales están constantemente admitiendo combustible, ¿no? Y por las cuales constantemente se está yendo los gases de combustión. Una de las grandes desventajas son los sellos, ¿no? En las puntas de este triángulo, de este rotor, vienen unos sellos que, si se dan cuenta, tienen que generar, ¿no? Un sello tal que admita o se pueda comprimir, se pueda generar la combustión sin que haya una comunicación entre las cámaras, de alguna forma, ¿no? Este sello debe ser tremendamente hermético. Por lo tanto, acá empieza la primera desventaja respecto a los otros. Este sello tiene que estar, para que funcione y dure, tiene que estar constantemente lubricado, ¿no? Y para que esté lubricado, ¿qué se necesita? Aceite. Entonces, en la combustión, además de haber aire más combustible, hay aceite dentro de estas cámaras con el fin de lubricar esos sellos. ¿Está bien? ¿Qué implica esto? Que haya aceite metido en estas cámaras, que el aceite también se combustiona, ¿no? Y acá está la gran desventaja, que no solo se combustiona el hidrocarburo, la nafta, se usa nafta en este tipo de motores, sino que se quema aceite, que es el encargado de lubricar estos sellos. Esto genera, obviamente, más contaminación que un motor Otto diésel, y es una de los requisitos por los cuales estos tipos de motores están fuera de uso, digamos, por su alta contaminación. El ciclo de este tipo de motores es parecido a los demás. Hay una admisión, ¿no? Admisión, compresión en otra zona, combustión y escape. Los 4 tiempos son los mismos, ¿no? Pero los 4 tiempos se generan a la misma vez. Por eso tiene mayor potencia que los otros motores. Mientras una parte del motor está haciendo la admisión, ya hay otra que está combustionando, y hay otra que está expandiendo, y hay otra que está en la zona de escape, digamos. Las 4 tiempos se producen a la misma vez, digamos. Esa es la gran ventaja de este tipo de motor. Debido a la forma de la cámara, donde va contenido el combustible y el aire, se necesitan 2 bujías, ¿está bien? Debido a ese gran volumen que tiene la parte del rotor que contiene el combustible. Acá se ve que una vez que se admite, se comprime dentro de una pequeña cámara que tiene el rotor. Ahí se ve, dentro de esa pequeña cámara, ¿no? Una vez que esa cámara llega, esa parte del rotor llega a la parte de la bujía, se quema. Luego se produce la expansión, ¿está bien? Se genera el trabajo y el escape. Obviamente, este tipo de motor, en esta combustión, se está combustionando el combustible, la nafta, más el aceite, digamos. Fíjense la gran diferencia con los demás, donde la compresión
¿no? La admisión, el escape, la combustión, siempre ocurren en una misma zona. ¿Está bien? Por lo tanto, hay diferencias de temperatura en todo el motor debido a a estas distintas zonas, digamos. Esta zona está a otra temperatura mayor que a esta. Por lo tanto, al trabajar a distintas temperaturas en distintas zonas, produce otra ductilidad del motor. ¿Está bien? Otras dilataciones, ¿no? Hay zonas que se dilatan de otra forma respecto a la otra debido a esas diferencias de temperatura, ¿no? No es lo mismo que en el otro motor donde no se produce todos los tiempos del motor al mismo tiempo, digamos. ¿Está bien? En este motor sí pasa eso, en los otros hay una parte que se encarga de la admisión, hay otra parte de la compresión, hay otra de la expansión, ¿está bien? Otra de la combustión. ¿Está bien? Y todo ocurre a la misma vez, digamos. No. A diferencia de los otros dos motores que vimos. Por eso tiene mayor potencia, digamos. Porque en una vuelta puede generar todos los tiempos a diferencia del otro, digamos. Por lo tanto, al tener todos estos tiempos necesarios o todos estos tiempos juntos, ¿no? Que se generan en la misma zona, necesita otro tipo de sistema de enfriamiento. Vamos a ver más adelante las partes del motor o los sistemas de un motor. El sistema de enfriamiento es mucho más grande. Los radiadores de este tipo de autos que usaban este tipo de motor son mucho más grandes porque están constantemente combustionando. ¿Está bien? Por lo tanto, necesita mantener a una temperatura determinada. Este sistema lo necesita, ¿no? Mantener a una temperatura determinada el motor, digamos. ¿Por qué? Porque está siempre combustionando. Y a la vez, al tener, ¿no?, más potencia, ¿no?, y al producirse todos estos ciclos, todos estos tiempos a la misma vez, necesita mayor combustible, o sea, más consumo, digamos. Por lo tanto, tiene muchas más desventajas, ¿no?, partiendo de la parte ecológica, podríamos decirlo, de la quema de aceite que se produce dentro del motor, de ese aceite necesario para poder lubricar esos sellos, porque esos sellos generan la hermeticidad, digamos, de la cámara, de las zonas, ¿está bien?, necesaria para poder comprimir y no se mezclen, ¿está bien?, que no se mezclen las zonas, digamos, de este motor, ¿no? Por ejemplo, que no se mezclen los gases de la combustión, no pasen a esta zona de admisión, digamos. Era uno de los grandes problemas que existían al principio de este tipo de motor. En resumen, tiene los mismos 4 tiempos que el anterior, pero su funcionamiento es bastante distinto, digamos, ¿no? Tiene mayor potencia que los anteriores, mayor consumo que los anteriores, tiene sus zonas, no tiene tiempos, digamos, podríamos decirle. Hay zona de admisión, hay zona de compresión, zona de expansión, zona de escape. ¿Está bien? En los otros podríamos llegar a hablar de tiempo de compresión, tiempo de admisión, tiempo de escape. ¿Está bien? En este ocurre todo siempre en el mismo lugar y todo a la vez. Fíjense que todos los tiempos de este motor, los 4 tiempos, ocurren a la misma vez, digamos. Por lo tanto, generan más potencia que los anteriores, que el diésel y el Otto, ¿no?, con solo 2 rotores. Fíjense que este motor tiene 2 rotores,
con solo 2 rotores genera más potencia que un motor de 4 cilindros de un motor, por ejemplo, un motor Otto, digamos. Otro de los considerados motores de combustión internas son las turbinas de gas y turborreactores. Cumplen o tienen aproximadamente los mismos tiempos, los mismos ciclos que un motor Otto o un motor diésel. Recordemos que se le llama motor de combustión interna a cualquier motor donde la combustión del hidrocarburo se genera dentro del propio motor, digamos. Y como dijimos, en las fases son muy parecidas. Hay 4 fases también por la que pasa el combustible más el aire, ¿no? Primeramente hay una admisión de aire, ¿sí? ¿Está bien? El compresor hace una compresión de ese aire que es aspirado, y luego ocurre algo parecido al diésel, ¿no? Se combinan ese aire comprimido, ¿no?, con un combustible el cual es muy volátil, ¿no?, y esa mezcla se enciende, digamos. Esa mezcla es enviada al compresor y los gases se expanden en la primera turbina, ¿está bien? Y después en la segunda, digamos. Cuenta de 2 partes, digamos, en las cuales se genera trabajo, en esa expansión de esos gases ya combustionados, digamos. La presión de esos gases hace mover esas turbinas y a la vez mueven un cigüeñal o este eje de motor, digamos. Y después los gases salen al exterior. El turbocompresor es parecido, tiene el mismo funcionamiento, pero la turbina de gas tiene un mayor rendimiento porque con poco combustible puede entregar una gran potencia, digamos. Con una pequeña turbina de gas podemos entregar potencias mucho mayores que cualquier otro motor de combustión interna, ¿no? O sea, estamos comparando este tipo de motor con los que ya vimos, ¿no?, y podemos decir que este es el de mayor potencia, digamos, el de mayor rendimiento, porque a poco combustible, más potencia, digamos. Pero ¿por qué, digamos, no se usaría este tipo de turbinas en un auto, digamos, ¿no? La contrapartida de esto es que para que entregue esa gran potencia, ¿no?, por la que se destaca por sobre los otros motores, necesita un régimen de giro muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Que gire, ¿no?, que se genere muchas vueltas para poder generar ese tipo de potencia, esas altas potencias, digamos. Lo que en comparación con otro tipo de motor no necesita grandes regímenes de giro, ¿está bien?, del motor para alcanzar potencia, ¿no? Este necesita, además de tiempo, necesita muchas vueltas para alcanzar las potencias requeridas. Por eso no se lo usa en un auto, por ejemplo. Pero sí es muy útil en los aviones, digamos, donde la potencia instantánea no es tan importante como en un auto, digamos. Entonces, las turbinas de gas por lo general se usan para generar energía, ¿no?, a partir de la quema de un gas, por ejemplo. Esto está adherido a un motor, el cual genera energía. Y los turbocompresores es el mismo ciclo: compresión del aire, combustión dentro de la cámara junto con el combustible. Esos gases se expanden, ¿no?, hacia una turbina, pero la diferencia
que esa expansión de esa mezcla de gases, ¿no? Provocan, ¿no? Al salir por este tipo de tobera, por esta configuración, ¿está bien? Hay una gran expansión y lo que genera es una energía de expansión, ¿está bien? Es decir, al salir provocan una fuerza contraria, ¿no? De igual valor que la que realizan esos gases. Por lo tanto, hacen un impulso. Por eso se lo usan en los aviones, los turborreactores, ¿no? Porque tienen esa particularidad, que esos gases al expandirse generan una potencia de reacción a la salida de estas toberas, y lo que genera esto es un impulso, por eso hoy en día es usado en los aviones, digamos. Como vimos, entra el aire, se comprime, entra en aire comprimido, ¿no? Entra a la cámara de combustión. Ese gas caliente se expande, generando la vuelta o generando el giro de esas turbinas que se ven ahí. Lo que, lo que obtenemos haciendo girar esas turbinas es conectándolo a un generador, digamos, o un motor, generar energía eléctrica. Si la configuración fuera esta, lo que generamos es una potencia de reacción de esos gases de salida, que es el principio de funcionamiento de un turborreactor, digamos, los que se utilizan en un avión. Entonces, nuevamente tenemos los 4 ciclos, los 4 tiempos de los otros motores: compresión, ¿no? Compresión de aire. Este es un compresor por la forma que tiene. Luego tenemos combustión de la mezcla de aire más combustible. Luego tenemos expansión de los gases, ¿no? Que al expandirse generan el movimiento de esas turbinas. Y por último tenemos escape, ¿no? En las turbinas de gas y turborreactores tenemos los 4 tiempos también, de otra forma, ¿no? Pero tenemos los 4: compresión, combustión, expansión y escape.